Bueno, a continuación vamos a hablar de una teoría importante dentro del ámbito educativo, y esta es la teoría cognoscitivista o el cognoscitivismo. Esta teoría obviamente surge a partir del conductismo. De hecho, se opone a los ideales del conductismo en cuestión a considerar que el aprendizaje es un proceso en el cual se pueda observar o un proceso externo. Mas, sin embargo, el cognoscitivismo nos hace mención que el aprendizaje es un proceso totalmente externo. Cuando se habla de la parte cognoscitivista o cognitivo, se hace mención referente al procesamiento de la información en la mente. Esta teoría se va a centrar en estudiar las funciones mentales, pero vamos a entender un poco más la diferencia entre mente y cerebro. El cerebro es un órgano más del sistema nervioso, mientras que la mente es aquella que realiza las funciones del cerebro, como lo son pensar, analizar, comprender, memorizar, entre otros aspectos. El cognoscitivismo se encarga en específico de estudiar la llamada mente humana, conocer los procesos mentales que aplicamos nosotros prácticamente para aprender. Procesos mentales como cuáles: ¿en qué momento memorizamos? ¿En qué momento comprendemos? ¿En qué momento aplicamos la inteligencia? ¿En qué momento pensamos cuando nos surge una idea? Mientras el conductismo me dice que el aprendizaje debe centrarse en un cambio de conducta, el cognoscitivismo me dice no, lo importante son los procesos mentales que aplico. Si el aprendizaje es externo, si emitimos una conducta, es porque hubo un proceso interno, nos dice el cognoscitivismo. Por ejemplo, para que yo me pare o haga una acción, tuvo que haber algo en mi mente para revisar lo que es esa función. Precursor del cognoscitivismo vamos a encontrar al autor Jean Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo, el cual se encargó en entender prácticamente los procesos mentales que nosotros empleamos para adquirir lo que es un conocimiento. Su teoría de Jean Piaget es el cognoscitivismo. Prácticamente le llama teoría del desarrollo cognitivo. ¿Por qué desarrollo cognitivo? Cómo pasamos de procesos básicos a procesos complejos, que veremos un poco más a fondo en la explicación de este tema. Pues bien, cognoscitivismo. Nos dice acá, el cognoscitivismo es una corriente o teoría del conocimiento que se fundamenta en el uso de la razón y la lógica para garantizar el aprendizaje de un sujeto mediante la relación y la interacción entre la percepción propia y los objetos y experiencias obtenidas. Aquí, dentro de este párrafo, nos dice que el aprendizaje se va a garantizar cuando empleemos lo que es la lógica. La lógica está basado en el pensamiento. El pensamiento es la habilidad que tenemos nosotros para generar ideas. Pasamos de emplear la percepción hasta desarrollar nuestro propio pensamiento. Y es importante las experiencias que vayamos teniendo, ya que las experiencias nos ayudan a acrecentar nuestro aprendizaje de manera interna. Nos dice acá, la teoría cognitivista aprovecha atributos como la percepción, la inteligencia, la memoria, la capacidad de procesamiento de información y la resolución de problemas aplicados al aprendizaje. Aquí es importante, más que el alumno me cambie una conducta, me es esencial que el alumno me sepa solucionar los problemas que se presentan y cómo aplica sus procesos mentales para resolver un problema. Más que un resultado en las matemáticas, me interesa, como manera de ejemplo, que el alumno me explique el procedimiento que empleó para poder llegar a ese resultado. Nosotros utilizamos en el proceso de aprendizaje estos puntos que menciona este texto. Tenemos que utilizar la percepción, la inteligencia, la memoria, y todo eso nos lleva a procesar información en la mente. ¿Sabían ustedes que procesamos muchísima información en nuestra mente cada vez que adquirimos un aprendizaje? Ahora, ¿qué es lo elemental del cognitivismo? Precisamente que el alumno pase de procesos básicos a procesos complejos. ¿Qué significa esto? Que ustedes inicien, obviamente, comprendiendo lo que leen hasta que logren alcanzar el pensamiento, que es la capacidad de generar ideas, hasta que logren aplicar el razonamiento, que es buscar la lógica de las cosas. Pero esto lo vamos a hacer por fases, ya que pasamos de lo básico a lo que es lo complejo.
Siguiente punto. Según autores como Jean Piaget, el precursor que les había mencionado, el cognitivismo es prácticamente la consolidación del aprendizaje mediante etapas. Es un proceso de reestructuración de esquemas y preceptos mentales y psicológicos que se someten a cambios ante cada nuevo fenómeno. Prácticamente nosotros con el paso del tiempo vamos aprendiendo y vamos a reestructurar nuestro conocimiento. Voy a poner un ejemplo más claro para que entiendan lo que dice aquí sobre lo que propone Jean Piaget o lo que explica este autor del cognitivismo. Ustedes cuando ingresaron a la carrera de pedagogía tenían una noción o una idea de lo que es pedagogía, pero ahorita que están llevando estas materias y están conociendo un poco más de la carrera, ahorita su conocimiento de lo que es pedagogía se reestructuró. Si antes pensaba que ser pedagogo es ser maestro, hoy puede cambiar su conocimiento y tener la idea de que el pedagogo, aparte de docente, puede ejercer otras funciones más porque es el especialista en la educación. Ahí cambió su reestructuración del conocimiento. Prácticamente reconstruyeron un conocimiento a partir de lo que han aprendido. Y esto pasa a lo largo de nuestra vida. Siempre estamos reaprendiendo, reestructurando el conocimiento que nosotros tenemos. Ahora bien, paso a lo que llamaba procesos mentales. Vamos a encontrar que nosotros pasamos por procesos básicos a procesos complejos. Pero, ¿cuáles son esos procesos básicos? 1, percepción. La capacidad de interpretar prácticamente la información que llega a nuestros sentidos. 2, atención. Centrar nuestros 5 sentidos para poder entender las cosas. 3, memorización. Capacidad que tenemos de retener información. Puede ser a corto o a largo plazo. 4, comprensión. Es la explicación de las cosas, el entendimiento. Cuando nosotros explicamos con nuestras propias palabras un texto, lo que hemos entendido, ahí estamos aplicando la comprensión. Ahora, procesos mentales complejos. 1, inteligencia, la capacidad de resolver los problemas aplicando todo aquello que hemos aprendido. Siguiente, 2, análisis, es estudiar un problema a partir de conocer y analizar sus elementos. Por ejemplo, si yo quiero comprender la violencia intrafamiliar, empiezo a estudiar los elementos. 1, la educación que tenemos. 2, las conductas violentas. Y empiezo a sacar elementos que integran ese problema para comprenderlo en su totalidad. Prácticamente analizo las causas que originan el problema. 3, pensamiento, la capacidad de generar ideas, de crear, de proponer a través de tener la idea y llevarla a cabo. Siguiente, asimilación, es relacionar el conocimiento que yo tengo con el conocimiento nuevo y crear un nuevo conocimiento. Es la llamada reestructuración del conocimiento que habíamos mencionado en el cognitivismo. Esos son procesos que nosotros aplicamos por aprender. Ahora, en nivel primaria o en nivel básico tenemos que aplicar o desarrollar hasta el término de la educación básica. Recordemos que la educación básica es preescolar, primaria y secundaria. Tenemos que aplicar estos. En nivel preescolar tenemos que aplicar la percepción, que el niño perciba lo que está a su alrededor, la atención, que centre sus sentidos en un estímulo, la memorización, que es retener información. Cuando llegamos al nivel primaria y secundaria, el alumno debe estar desarrollando ya la comprensión, que es el entendimiento de las cosas. Cuando atravesamos el nivel media superior, desarrollamos el pensamiento, generamos ideas, creamos cosas. En el nivel superior, ya debemos de tener desarrollado la inteligencia, el análisis, la asimilación y seguir fuertemente con el proceso de pensamiento. Así se distribuyen los niveles educativos que van de la mano prácticamente con lo que propone la teoría cognitivista. Esto sería por el momento una explicación concisa de qué es el cognitivismo. Vuelvo a repetir. Cognitivismo nos habla del procesamiento de información en la mente, los procesos que aplicamos para aprender. Pasamos de procesos básicos a procesos complejos. Lo importante es que desarrollemos los procesos en tiempo y forma, porque vamos a encontrar, cuando ustedes lleguen a ser docentes, por ejemplo, a nivel superior, que vamos a encontrar alumnos que están en ese nivel y todavía no saben comprender un texto. Ahí es donde tenemos que poner ejercicios, actividades donde el alumno desarrolle prácticamente su pensamiento.